El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Saludos amigos televidentes desde los estudios centrales de TV, Canal 67 y su programa Casos y Soluciones. Como decimos acá, le presentaremos la situación, pero también mostraremos algunas alternativas, ¿verdad? Porque de eso se trata, de una crítica constructiva. Ahora tenemos el tema, ¿qué le ha parecido a usted el estado de excepción? ¿Qué piensa del estado de excepción? ¿Podemos darle la segunda prórroga al estado de excepción? ¿Ha funcionado esta temática? Pues bien, conversemos con los que saben, con los que conocen de esta situación. Ya en nuestros estudios, a esta hora, Marvin Umaña, que bueno que está de nuevo por acá, porque se nos había ausentado, ya no lo habíamos visto por acá. ¿Qué tal, Marvin? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Qué Aguilar, gusto. Aguilar Tremendo. Umaña. Aguilar Umaña, Claro, es cierto, claro. tiene toda la razón del Sí, mundo. no, es que Y el nosotros pariente solo- de Ronald Umaña. Entonces, Qué tremendo. Digo, pues, Aguilar Umaña, entonces lo estamos también relacionando con el gran locutor de Don radio, Alfredo. Don Alfredo. Fueron familiares. no. No, mire. Es una coincidencia. Ya estamos aquí con Marvin Aguilar Umaña, amigos televidentes, con quien vamos a tener una interesante conversación. Antes de ver el video que nos ha preparado producción, Marvin, quisiera que me dijera para usted cómo le ha parecido este régimen de excepción. Bueno, yo creo que el gobierno, a raíz de 87 muertes que hay un fin de semana, decreta un primer estado de excepción para contener pues ese ataque contra la mayoría gente civil, gente que no tenía nada que ver y que todavía sigue sin saberse ciencia cierta a qué se debió esa abrir de válvulas, como le suelen llamar en el slam de las pandillas, esa serie de asesinatos. Pero el gobierno, para contener esa incertidumbre y ese temor y terror que se generó dentro de la población, decreta el estado de excepción. A lo largo que se ha venido desarrollando esto, hemos visto una serie de capturas, miles de capturas, que de alguna manera han logrado que en los territorios donde había pandilleros y controlados por las pandillas, ya sea tanto para el comercio al que ellos se dedican, el narcomenudeo o la extorsión, pues ha servido de una especie de respiro en algunos sectores que, ya se sienten como más sobre, la ciudadanía, sobre esa seguridad que se había perdido casi por 30 años. Entonces, uno de los elementos claves en esta situación del estado de excepción, a raíz ya sea por las capturas que se han hecho de gente inocente, que pueden oscilar en unos 700 casos, ¿verdad? Como también las 11 muertes que han habido en los penales a raíz de trifulcas internas que se pueden haber dado, lo que nos demuestra es que hemos tenido una herencia de que no se sabe cómo manejar el tema de lo que es seguridad interna, lo que es seguridad pública y lo que es seguridad ciudadana. Entonces, por eso hemos estado viendo, la situación de daños colaterales que se da y de que todavía el proceso no es, perfecto y que puede estar ocasionando, lo que hemos visto en detenciones arbitrarias o injustas e incluso muertes dentro del sistema penitenciario. Pero cuando usted compara esos daños colaterales, que son inevitables en toda lucha que se pueda realizar, el balance es positivo en relación a las capturas que se han hecho
y así lo percibe la población. Entonces, venimos de una democracia desordenada, es lo que yo he llamado, que es una democracia a la cual Arena y el FMLN nos acostumbraron, y lo que hemos visto es que había como mucho garantismo, y que este garantismo siempre benefició a los delincuentes, siempre benefició al crimen organizado, siempre benefició al que tenía el poder. Al eliminar, digamos, este garantismo y alinear de alguna manera a la Fiscalía y al órgano judicial para que efectivamente haya armas jurídicas que les permita ya no liberarlos en los 3 días e incluso no liberarlos a todos de manera tan generalizada a los 15 días, sino que mandarlos 6 meses a prisión para mientras la Fiscalía pueda armar los casos, y que si en dado, digamos, no puede aún en los 6 meses tener así hasta 3 años detenidos en las cárceles a esta gente que se está deteniendo por el estado de excepción. Creo que esa es una medida que la gente aplaude. Muy bien. Ahora, esa es una parte de cómo debe de enfrentarse este problema de las pandillas. Hay que también considerar la prevención, la readaptación y la reinserción, y no solo la represión, que es el momento en el que estamos, pero que creo que es el momento en que el gobierno tuvo que aplicar la represión tal cual como la está utilizando. Perfecto, amigos televidentes, con lo dicho por Marvin Aguilar, vamos a ver el siguiente video para que tengamos un marco de referencia más exacto y podamos estar viendo esta situación con más detenimiento. Adelante, producción, con el video. Cerca de 600 capturas han realizado las autoridades de seguridad durante las últimas horas. Entre estos se encuentran cabecillas de estructuras delincuenciales que estarían tras la ola de violencia registrada el 25 y 26 de marzo. Solo en esta última fecha, 62 personas fueron asesinadas. Una situación alarmante que llevó al gobierno a decretar estado de excepción, declarando una guerra contra las pandillas para frenar los homicidios. Hemos logrado capturar a 4 cabecillas nacionales de la estructura MS. Uno de ellos era el encargado nacional de la venta de droga, otro de las finanzas, y los otros 2 eran de los principales que empezaron a ordenar la apertura de válvulas el día jueves. Y vamos a ir detrás, no solamente de estos que han cometido esta barbarie de subir los delitos de asesinato, que es lo más cruel y cobarde que puede tener una persona cuando atenta contra la vida de otra persona, sino que vamos a ir detrás de las estructuras criminales. El despliegue de los elementos policiales y militares se mantiene a nivel nacional para sacar de las calles a los delincuentes. Acciones que no se harán solo en la zona urbana, sino también en la rural, donde muchos pandilleros tratan de ocultarse. Sabemos que muchos de ellos se desplazan hacia la montaña, hacia los lugares, hacia el campo. También vamos a realizar operaciones en el campo hasta que encontremos a todos y cada uno de estos delincuentes que le han causado tanto daño a nuestro país. Estamos llegando a las comunidades, identificando quiénes son los que pertenecen a estructura criminal, yendo a los lugares donde ellos se han ido, los buscamos, los capturamos y los vamos a detener de conformidad al artículo 345, que es el delito de agrupaciones ilícitas por pertenecer a una estructura criminal. Incluso hay zonas conflictivas donde se mantendrán soldados y agentes policiales realizando inspecciones a través de controles de acceso. La Fuerza Armada monta un cerco, controla todas las avenidas de aproximación, entradas y salidas a los lugares, a las comunidades o colonias, y la Policía Nacional Civil junto con Fiscalía y el apoyo de la Fuerza Armada está inspeccionando casa por casa para lograr llegar hasta donde están escondidos estos delincuentes. El ministro de Seguridad afirmó que tras estas detenciones hay un trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia para contar con los jueces necesarios para procesar a los acusados y que respondan por los delitos cometidos. Que este esfuerzo es un esfuerzo de Estado. También ya tenemos listos los jueces a nivel nacional que van a recibir todas estas causas. No es como en los tiempos anteriores, que sabían ellos que iban a estar 3 o 4 días detenidos. Aquí se metieron con el Estado,
y el Estado también, el Estado se respeta y vamos a trabajar tanto como Gabinete de Seguridad ampliado, pero también la Corte Suprema de Justicia. Ya se tuvieron las reuniones y ya tenemos definidos quiénes serán los jueces a nivel nacional que van a recibir todas estas causas. Tras la entrada en vigencia del régimen de excepción. Pues bien, esta es la nota que teníamos preparada para ustedes, amigos televidentes, donde nos está diciendo Marvin que todo esto es para frenar homicidios. ¿Realmente es una medida acertada para frenar homicidios? Solamente, digamos, la represión va a detener este problema de las pandillas. Esto hay que hacerlo en este momento. E incluso el estado de excepción debe de ampliarse hasta lo que sea, el tiempo que sea necesario. Es mi opinión en lo personal. Y hay que recordar, para quienes dicen que no se puede, es el hecho de que vivimos en estado de excepción por 12 años durante la guerra. El conflicto armado interno que tuvimos hizo que la Asamblea Legislativa prorrogara cada mes el estado de excepción. Llegó a tal momento que dejó de ser noticia, ¿no? Si tú te acuerdas, tú que viviste también, que reporteaste la guerra civil salvadoreña, vivimos en estado de excepción y todo, digamos, cómo se acostumbró incluso ustedes a hacer periodismo en medio del estado de excepción. Entonces no es algo nuevo. Ahora, la pregunta que hay que contestarse es, ¿y los pandilleros son terroristas o no son terroristas? ¿Qué van a hacer? Porque la discusión aquí sobre si es con estas medidas extraordinarias o represivas que hay que, enfrentar el problema de las pandillas, es porque quienes se oponen, es decir, una serie de voces de organizaciones defensoras de los derechos humanos, es porque dicen que este es un problema social. Pero el gobierno lo ve como un problema de seguridad nacional. Entonces, en realidad es ambas cosas. ¿Verdad? No solo es una, sino que es ambas. Y como vuelvo a decirte, había estado durante todos estos años olvidado ese concepto de seguridad ciudadana. Prácticamente la gente en ciertos lugares, en ciertas colonias, tenían que supeditarse a lo que decían las pandillas en sus lugares, incluso a comprarles en las tiendas de ellos, a comprarles el gas, el pan, las tiendas, usar los taxis de ellos. O sea, esa es una realidad que vive la gente ahí, ¿verdad? Incluso habían familias afectadas porque tenían hijas y el pandillero quería a esta muchacha para tener sexo con ella y tenías que dársela o irte de ahí. Muchachos que se han tenido que ir de las comunidades porque o se incorporaban a la pandilla o los mataban, o pudieron haber tenido algún roce con un pandillero y para evitar que los mataran se iban de ahí. Este desplazamiento forzado, que incluso ACNUR está ayudando a algunas familias a poderse reinstalar, es también parte de esta misma hastío que la población ha estado sufriendo. Entonces, fíjate bien, si bien muchos habían atacado durante, se hablaba del plan control territorial, que era mentira porque las pandillas seguían ejerciendo control sobre los territorios, son esas mismas voces que ahora se oponen al estado de excepción, que entra con la brutalidad policial, si tú quieres, ¿verdad?, con la mano fuerte del Estado a estos territorios, a poner la presencia estatal. Entonces dicen que eso también está malo. Entonces yo a veces siento que lo que debe de hacer las voces discordantes en relación al estado de excepción es ponerse de acuerdo en el discurso. También dicen que el gobierno prolongue el estado de excepción significa que ha fracasado el plan control territorial. Bueno, y que es una aceptación, tácita de que así ha sido. Bueno, pero entonces no es lo que ellos venían diciendo. Entonces, si ha fracasado el plan control territorial y al prolongar el estado de excepción el gobierno lo está aceptando de alguna manera, entonces, ¿cuál es? Pues sí. Entonces, si te fijas, hay una especie, al parecer, de oposición solo por oponerse, lo cual hace el debate bastante estéril, porque pareciera ser que, así como se acusa desde la oposición que el gobierno dice, es la primera vez que se hace esto, y se está haciendo historia, también la oposición pareciera ser que entiende que el presidente Bukele recibió Dinamarca, ¿verdad?, o Suiza como país, y él lo está convirtiendo en El Salvador. ¿Verdad? Hemos vivido en la anterioridad con 12 años de estado de excepción mientras hubo guerra civil. Esto es, según expertos internacionales,
es una guerra social de baja intensidad que tiene El Salvador con las pandillas, que ya son además parte del crimen organizado, son una organización transnacional porque ha traspasado las fronteras, tienen el poder, por ejemplo, de los negocios. Solo el New York Times reportaba en una investigación que hizo que solo una de las dos pandillas, la más grande, genera, fíjate, al año 31 millones de dólares en ganancias y en manejo de dinero. 31 millones de dólares. Entonces, en todos los negocios que hace. Negocios que tiene. O sea, bueno, todos los negocios. Que no lo logra ¿Qué empresa no genera 31 millones de dólares en este país? Entonces, ¿crees tú que esta organización criminal no debe de tratarse con la severidad de un estado de excepción para proceder? Es decir, no queda de otra. En el sentido de que han sido en los gobiernos, en estos 30 años, han dejado que esto se vuelva un monstruo, un leviatán, por usar esta figura bíblica, un leviatán que es enorme y que se está devorando al pueblo, se está devorando al país. Entonces es una situación en la que yo entiendo por qué el gobierno lo hace. Dicen que los 87 muertos ya no persisten, hay días de cero homicidio, por lo tanto las causas que generaron el estado de excepción ya no existen. Pero es que el problema de las pandillas es crónico. Entonces no puede el Estado esperar que haya otro repunte de 100 muertos para volver a decretar otro estado de excepción. Lo que debería de hacer la Asamblea Legislativa es redactar las características o las exigencias o las circunstancias que le hacen prorrogar el estado de excepción, ya no solamente con los 87 muertos, sino que tienen el claro concepto de una guerra social de baja intensidad, de un problema crónico que las pandillas aún persisten, de un problema real que la extorsión todavía acontece en muchas localidades. Pero que ha bajado, si bien, Marvin. pues sí, ha bajado, pero aún acontece. Del punto del narcomenudeo que aún se da y que lo controlan las pandillas en todas las zonas urbanas, de que los pandilleros han huido a las zonas rurales, de que hay negocios que sirven para lavar el dinero de las pandillas, y entonces existe un problema real. Entonces las condiciones del estado de excepción, pues para mí, si el gobierno con esta forma va a entrarle de una vez por todas al problema, pues que continúe con esa medida, porque si el gobierno retrocede, Alfredo, va a ser una derrota para toda la política de seguridad de este gobierno. Entonces el gobierno no se puede permitir que retroceder, porque si afloja el puño en estos momentos, puede haber una respuesta de las pandillas que se van a envalentonar y entonces les van a ganar la moral a la policía y al ejército. Hay algo muy importante que ha dicho Marvin. Fueron 30 años que estos grupos se estuvieron organizando, ¿no? En diferentes gobiernos. Se les permitió, en realidad. Sí, ¿verdad? Se les potenció. Al pactar con ellos, Arena y el FMLN, o los gobiernos que hayan pactado con las pandillas, les estabas dando el estado de beligerancia, les estabas reconociendo ser una fuerza con capacidad de decisión electoral, incluso, ¿no? Por lo que hemos sabido. Entonces, creo que un monstruo de esa naturaleza, cuando ves los resultados, por ejemplo, donde ha tenido que entrar el Estado con la fuerza represiva, como por ejemplo la mafia italiana, para el caso, el problema de las drogas en Filipinas, el BOPE en las favelas de Brasil, en el caso de Colombia con el narcotráfico, o el caso de México en los estados donde campea, digamos, también los cárteles de la droga. Entonces, ¿qué son las pandillas? Es que son igual a eso. Marvin, ya vamos a nuestro primer corte, pero antes de ir, permítame, producción, que no me puedo quedar con esto y vamos a hacerlo así. 30 años que se potencializaron. ¿Basta un estado de excepción para borrar estos 30 años o hay que tomar otras medidas junto con el estado de excepción? En realidad son 4. Ok. Las que tienen que abordarse con un tema como ¿Cuáles son? Es la represión, que lo estamos viendo en este momento, es la prevención, es la readaptación en los centros penales, obviamente, ¿verdad? Para que no se vuelvan universidades del crimen,
y es la reinserción. ¿Qué va a pasar cuando esta gente salga de las cárceles? No tienen que volver a delinquir, tienen que presentárseles oportunidades para que puedan poner medianas y pequeñas empresas, porque tú y yo sabemos la realidad. Es casi imposible que alguien contrate a un expresidiario o a un expandillero. Ahora bien, pero estas últimas tres que has señalado, que estamos viendo que sí, la represión ha sido meramente exitosa, por decir algo, pero los otros tres no están funcionando. Es que nunca han funcionado. La readaptación, la reinserción y la otra. Nunca han funcionado. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Vamos a ver. Ajá. Todo comienza con la prevención. Estamos hablando de niños de 10 años, 12 años. Pero ahí no se trabaja, Marvin, estos tres. Que hay que evitar que las pandillas se vuelvan para ellos, digamos, un atractivo o una alternativa frente a llevar una vida decente y trabajadora y de esfuerzo. ¿Quién trabaja eso? Nadie. Oh. Ahora bien, hay una cuestión en esto. Cuando tú analizas los 4 elementos que tiene un pandillero, te das cuenta que ahí es donde hay que hacer la prevención. Ahora bien, estos 4 elementos no significan que toda la gente que esté en estas circunstancias es pandillera, pero sí todos los pandilleros tienen estas 4 circunstancias, que son que no estudian, no trabajan, hay pobreza y hay desintegración familiar. Entonces, la prevención, cuando hablamos de prevención, hay que atacar estos 4. Hay que atacar estos 4 problemas, allá cuando tenés 10, 12 años. Te voy a poner el caso. Suecia, en estos momentos, que ha sido siempre el gran paradigma dentro del mundo para la reinserción de otras, minorías, ya sea étnicas, religiosas, de cómo incorporarlas, integrarlas a una sociedad como la sueca, está teniendo el gran problema que en Estocolmo hay como 60 bandas de delincuentes y el gobierno sueco está diciendo que ha fracasado la integración, la política de integración. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho ella? Hay que evitar los guetos. Lo que ha provocado estas bandas es que los suecos blancos no se quieren meter con los inmigrantes musulmanes, morenos, no se quieren meter con, digamos, la gente que está llegando de África, la gente que está llegando de los países árabes. En ese sentido, además de volver más represiva las leyes, ha destinado miles de millones de coronas, que es la moneda sueca, para poder, hacer la prevención y que estos guetos se reinserten a la sociedad para tratar de desmantelar las 60 bandas que solo hay en Estocolmo de diferentes, etnias, razas, religiones y creencias o niveles sociales que están afectándole ya a Suecia. Entonces, el problema de la prevención, te ponía este ejemplo, es que hay que invertir grandes cantidades de dinero, porque ¿cómo va el Estado a decirle a alguien que se ha quedado con una familia desintegrada, yo voy a sustituir a tu familia? Ese es un programa, ¿no? Un programa con psicólogos, con sociólogos, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir, animarlo para que vuelva a estudiar? Hay que desarrollar escuelas ahí, hay que construirlas, hay que mejorarlas. Entonces, todo eso estamos hablando de dinero. Y si te fijas, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, que yo respeto mucho la labor que hacen en un país como este, donde parece ser que ahora se ha puesto de moda hablar de derechos humanos, pero nadie habla de otros derechos humanos, que hay que mejor que callarlo, porque qué bueno que hablemos de derechos humanos, pero aquí quieren hablar de ciertos derechos humanos, no de todos los derechos humanos. Y ya esa manera de enfocar el tema de los derechos humanos parece ser como convenenciera. ¿Por qué estas organizaciones no inician planes pilotos, por ejemplo, en los 35 o 34 municipios de baja pobreza que hay, de más alta pobreza, de incidencia de pobreza que hay en el país, para hacer programas pilotos con esto de la educación, la pobreza, la desintegración familiar y que no hay, estudio, ¿verdad? Entonces, esos proyectos deberían de llevarse a cabo para venir y decirle a cualquier gobierno que nunca ha invertido en eso que detener la violencia se puede previniéndola, no solo con la represión, ¿verdad? Entonces, y el punto es este, la readaptación. Esto tiene que pasar en las cárceles. El programa Yo Cambio debe de ampliarse a diferentes áreas. Te voy a poner un caso, el CALFA, que es conocido como la maestranza,
¿verdad? Que es como la parte industrial del ejército, es algo que podría aplicarse también en las cárceles, ese modelo militar, y que los militares podrían manejarlo también para que haya fábricas en las cárceles para que estos presos produzcan algo. Tenés un problema de seguridad alimentaria, tenés un problema que casi nadie quiere trabajar el campo, entonces vas a tener ahí, ¿cuántos? 60,000 presos, entonces ponerlos a trabajar en el campo. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad del aparato productivo agrícola salvadoreño. Por ahí puede empezar. Y cuando esta gente salga de la cárcel, le tenés, que se llama reinserción, le tenés que ayudar a que pueda poner su propia empresa pequeña y mediana, que puede ser en lo que aprendió adentro de la cárcel, ya sea trabajando el campo, mudándose al campo, para que pueda ahí desarrollar una parcela, poder desarrollar agricultura campesina, que es lo que va a hacer, por ejemplo, que comencemos a producir lo que nos comemos y que de alguna manera bajen los costos de la canasta básica. Eso no es una utopía. Pero es que lo que sucede es que si no comenzás digamos, a experimentarlo y no me das otra solución, entonces pues solo te va a quedar la represión. Que es la única que tenemos. Hasta ahora es lo que se ha aplicado. Es lo único. Ahora, pero esto es dinero, Alfredo. Ajá. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares para echar a implementar la prevención, la readaptación y la reinserción. La pregunta es, ¿quiere esta sociedad invertir en esta basura humana? ¿O prefieren mejor dejar que esta basura humana pase de 70,000 pandilleros más su base social, que son 250,000 personas, que suba a 500,000 de personas? Que el caos se vaya todavía más acrecentando de forma apocalíptica, que definitivamente después no se puede hacer represión, sino que hay un enfrentamiento armado entre estas bandas y las fuerzas del ejército y de la policía. O sea, esa es una pregunta que también debe de hacerse esta sociedad. No solo es de gobierno. No solo es de gobierno. Perfecto. Excelente, Marvin, la exposición de Marvin, que nos ha dejado de verdad, amigos, son 3 situaciones que no se invierten en nuestro país: la prevención, readaptación y reinserción. Solo tenemos la represión. Bien, vamos a nuestra primera pausa, un poquito desfasaditos, ¿verdad? Pero interesante la exposición de Marvin. Ya volvemos, amigos televidentes, con más de este estado de excepción. No nos cambie. Bien, amigos televidentes, continuemos conversando con Marvin Aguilar Umaña. El tiempo nos está comiendo, Marvin, así es que vamos, ¿verdad? Porque tenemos un par de consultas más con Marvin. Interesante, desde mi punto de vista personal, muy interesante la exposición. Vamos al siguiente video para seguir con nuestra conversación con Marvin Aguilar. Adelante, por favor. Estoy seguro de que si seguimos teniendo esta lucha como Estado y como sociedad en contra de ellos, vamos a utilizar el tiempo que sea necesario para erradicar a este cáncer de la sociedad. Fueron las palabras del ministro de Seguridad sobre una posible continuidad al régimen de excepción. A menos de 2 semanas que culmine su prórroga, ya es un tema que se analiza si se toma en cuenta que aún hay cientos de detenidos en espera de ser llevados a los tribunales. Y lo decía al inicio, mientras la gente nos siga pidiendo y nos siga dando información de dónde se están ocultando a estos cobardes terroristas, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, independientemente si falta poco para que se vence el régimen. Para los diputados de Ghana, la aprobación de un nuevo régimen de excepción en el país es cuestión de ser pacientes, pues ellos están a la espera que nuevamente sea solicitada al Pleno. Yo creo que el régimen de excepción debe de prorrogarse y ojalá el presidente lo pidiera en un primer momento el 28 de mayo y así mes tras mes poderlo dar hasta terminar con los pandilleros. Yo le contesto diciendo que cuando aprobé la prórroga, que fue empezar el segundo mes, terminé mi intervención diciéndole al presidente de la Asamblea, nos vemos dentro de un mes, le dije, porque lo que podemos hacerlo es cada mes, no se puede más, hay que
quiero tomarme unos segundos de explicarle a la gente, porque me dicen, mire diputado, apruébenlo ya por unos 12 meses. No nos deja la Constitución, hay que ir cada 30 días, pero estoy seguro que hay que estar listos para aprobar una siguiente prórroga. Yo estoy listo. Mientras que en el partido Arena, el diputado Francisco Lira cuestionó el régimen como medida, ya que sería un atropello a los derechos humanos. Similar opinión tiene Nuestro Tiempo. Ya van más de 7 personas fallecidas, específicamente en los diferentes penales, en Mariona, y hay que hacerle la pregunta a todos los ciudadanos que nos están escuchando y nos están viendo este día. ¿Quién lo está matando? La golpiza que están recibiendo todas estas personas, ¿quién se la está dando? Organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado que muchísimos ciudadanos se han enfrentado a graves violaciones a sus derechos y esto pues creo que no debe de continuar. Así que me sumo a esas peticiones que han hecho muchísimas organizaciones de que el gobierno debe de suspender el estado de excepción. Mientras que Claudia Ortiz parece que su posición de no respaldar las acciones continuará. Ella explica las razones de su decisión. Veamos la realidad que estamos teniendo en nuestro país. Exiliados, desaparecidos, detenciones arbitrarias, límites a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Yo todo eso solo lo escuchaba en los años 80, en los libros de estudios sociales cuando conocíamos sobre la realidad durante el conflicto armado. Es alarmante eso realmente, y es alarmante cómo se nos está viendo desde fuera. A finales de mayo el país cumplirá 2 meses de este régimen de excepción. Claro. Muy bien, amigos televidentes, Marvin, hemos visto esta situación. 2 preguntas, Marvin. ¿Tendremos la capacidad para extender cuanto querramos el estado de excepción? Es decir, la capacidad en los penales, la capacidad de administrar los procesos y sobre todo la postura de la oposición. ¿Cómo es que ellos conciben esta situación? Lo hemos visto en estos momentos, Marvin. Bueno, legalmente se puede extender el estado de excepción mientras el presidente Bukele tenga, digamos, en la Asamblea Legislativa una correlación favorable a esa petición. Y eso es, entiendo yo, políticamente hasta el 2024, ¿verdad? O sea que tiene todos estos 2 años que restan de la legislatura actual para prorrogar el estado de excepción, si fuera necesario 2 años más. Esta es la realpolitik, esto no es ilegal, la Constitución lo faculta. Y te recordaba que ya el país vivió 12 años bajo estado de excepción durante la guerra civil que teníamos. Entonces, es con esta misma Constitución. Es esta misma Constitución la que dio 12 años de estado de excepción. O sea que no habría, digamos, ¿verdad?, un problema legal. Legitimidad la hay porque la gente está respaldando digamos, lo que percibe en sus comunidades como positivo. Entonces, hay legalidad y hay legitimidad en esa acción. Ahora, yo creo que la oposición hace una mala lectura. Deberían de releer su discurso político porque están haciendo una mala lectura a la hora de señalar esto. Tienen derecho a estar en contra del estado de excepción, eso es indiscutible, pues. Tienen derecho a no votar también, a votar en contra incluso, pues. Pero el punto es la lectura que debemos de ser objetivos al hacerla. Vamos a ver. Hasta hoy entiendo que hay 11 muertos en los penales a causa de golpizas que se dan entre los reos ahí recluidos. Bueno, es que el estado de excepción, Alfredo, no exonera a los funcionarios por los crímenes y por las ilegalidades que cometan durante este estado de excepción. Te voy a poner un caso. La masacre del Mozote se cometió durante un estado de excepción. Y tú ves que los militares involucrados en esto están siendo perseguidos a día de hoy, 40 años después, por ese crimen. ¿Correcto? Vale. La masacre de la UCA se dio en pleno estado de excepción en 1989. Y los militares involucrados en esa masacre están siendo perseguidos aquí y en España. Entonces, esos muertos, 11 muertos en los centros penales, son responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Y ellos van a tener que explicar más adelante
las causas de estas muertes. Y el Estado tendrá que ver su responsabilidad en estas muertes y indemnizar a las familias de estos muertos. Y los funcionarios hacerle frente a los procesos. Exactamente. Es que ahí la oposición está, digamos, no da la foto completa, pues. Es cierto, el estado de excepción está provocando estos daños colaterales, y uso esta palabra, que es la que puso de moda Estados Unidos en sus invasiones con la OTAN, por ejemplo a Yugoslavia, que es por ahora el principal aliado de la oposición salvadoreña. Por eso uso la palabra daños colaterales, porque me imagino que ellos no adjurarán de esta palabra, de este término que ha inventado Estados Unidos, que una acción militar siempre conlleva daños colaterales, ¿no? Entonces, estos daños colaterales, que son los 11 muertos hasta hoy, o las 700 detenciones arbitrarias e injustas que pueden haberse dado, van a tener que investigarse. Y las organizaciones de derechos humanos hacen bien y deben de acompañar a estas víctimas y deben de luchar y de gritar como se hizo durante el conflicto armado que existía. Si tú te acuerdas, una comisión de derechos humanos no gubernamental que documentaba las violaciones que cometía el ejército. Bueno, y estaba la Comisión de Derechos Humanos gubernamental que también documentaba o pretendía documentar las violaciones a derechos humanos que cometía la guerrilla. Entonces, no hay nada nuevo bajo el cielo, Alfredo. Tú y yo hemos vivido una situación similar y sabemos cómo digerirla y sabemos en qué termina esto. Ahora bien, el punto está en que hacen una mala lectura en el sentido de que el estado de excepción permite, digamos, las arbitrariedades. Por supuesto que no las permite. Y quien cometa arbitrariedades durante este régimen va a responder más adelante, Alfredo. Entonces, por eso ellos hacen una mala lectura. Las organizaciones de derechos humanos tienen que hacer el papel que están haciendo. Y tenemos que respetar ese papel. El Estado, el gobierno tiene que respetar el papel que juegan estas organizaciones, porque así fue durante la guerra, ¿tú te acuerdas? Así es. Entonces, evidentemente, estamos en una situación de guerra. Ahora, creo yo que además de hacer parte de esa mala lectura que hacen la oposición en lo que hemos visto en el video que presentas, es que no dan soluciones, ¿verdad? No dan soluciones. Se habla de ataque a la libertad de expresión, pero explícame cuántos periodistas muertos hay. El 1 de mayo ha muerto una periodista en Chile en las marchas de los trabajadores, ¿verdad? Porque fue disparada por un tipo que llegó a la marcha y que está vinculado al narcotráfico y a las bandas de narcomenudeo en Santiago de Chile. Estas bandas entraron a esa marcha y fueron protegidas por la policía chilena para que violentara esa marcha de los trabajadores el 1 de mayo, hace 17 días en Chile, ¿verdad? ¿Hay periodistas presos aquí? No. En Polonia sí, un periodista preso sin pruebas de que es espía de Rusia, preso allí en Polonia y denunciado por Open Society, la fundación que en El Salvador respalda económicamente al Faro y a la revista Factum, ¿verdad? Esa misma asociación hizo un listado de periodistas, una lista negra de periodistas prorrusos. Entre ellos estaba Pablo González, que hoy está detenido en Polonia, sin pruebas de que es espía. ¿Se ha matado aquí periodista? No. Ha muerto esta semana una reportera de Al Jazeera, periodista estadounidense de nacionalidad palestina y estadounidense, y ha muerto disparada por tropa israelí. Eso no ha pasado en El Salvador. Entonces, cuando la oposición dice, la diputada Claudia Ortiz dice que aquí se violenta la libertad de expresión, yo me pregunto, es que no lee lo que pasa en Chile, en Polonia, en Palestina, en Cisjordania, que ha muerto la corresponsal de Al Jazeera esta semana. O sea, no lee que Julian Assange va a ser extraditado de Inglaterra a Estados Unidos y puede enfrentar una pena de casi 200 años de cárcel. Julian Assange es colaborador de elfaro.net en El Salvador, ¿no? Hay una entrevista que le hace Carlos Dada a Julian Assange y es El Faro quien revela a nivel mundial
parte de los Wikileaks, ¿verdad? De toda la, digamos, la información que Wikileaks reveló, donde se comprobó que Estados Unidos mataba civiles en Irak, y donde se comprobó lo que pasaba en Abu Ghraib, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones y las vejaciones que hacía el ejército de Estados Unidos en Irak, y lo que pasaba también en Guantánamo. Pues ese colaborador del Faro va a ser extraditado de Inglaterra a los Estados Unidos y puede enfrentar 200 años de cárcel. Eso no pasa en El Salvador. Por mucho que querrás decir que el presidente Bukele tiene un conflicto con algunos medios de comunicación, por supuesto que los tiene. Vea, por supuesto que los tiene. Pero no ha sucedido estas situaciones graves que te estoy manifestando, que están pasando. Esta semana ha muerto la periodista chilena que fue, digamos, baleada por grupos que la policía chilena dejó entrar para hacer ver mal al gobierno izquierdista de Chile. Y ha muerto la periodista de Yacyretá. Entonces, por eso digo yo, de alguna manera, hacen una mala lectura de lo que está, al querer comparar cosas que aquí pues realmente... Da la impresión que no tenemos oposición. Exactamente. Por lo menos que no logran. Y eso lo digo como un consejo a esta oposición para que logren articular por lo menos un discurso creíble, pues, porque el gobierno también necesita una oposición, pero no una oposición que sea visceral o una oposición que no vea toda la foto. Ese es el problema. Ahora, ¿tenemos la capacidad para continuar administrando este estado de excepción? Ahí dijo el funcionario, ya hablamos con la Corte Suprema, habrán jueces dispuestos, pero los procesos, los centros de readaptación, por lo menos aquí en El Salvador tenemos 60,000 presos más que el sistema penitenciario de otros países. ¿Tendremos nosotros la capacidad de continuar con esto? ¿Y qué pasa también con esas concentraciones afuera de los penales? Ahí en Mariona son campamentos los que hay. El gobierno debe de comenzar a construir las cárceles que ya la Asamblea le aprobó la ley especial para esas construcciones. Debe de ser una arquitectura penitenciaria pensada, por ejemplo, para no estar dentro de las ciudades. Hay penales como el de Ciudad Barrios y el de Quesaltepeque que deben de salir de esas ciudades. Y debe de haber un traslado de todos estos presos a estas megacárceles. O sea, eso tiene que comenzarlo a hacer el gobierno lo más pronto posible. Y aumentar presupuesto para centros penales, Ministerio Obviamente de Justicia, también hay que poner a trabajar a esta gente. No solamente dejarlos en la cárcel. Y sí, efectivamente, El Salvador es el país que tiene más población carcelaria en el mundo. Antes era los Estados Unidos, pero con el aumento de estas detenciones del estado de excepción, nos hemos convertido en el país, en el mundo con más población carcelaria. Por lo tanto, esto es una bomba de tiempo también allá dentro de los penales. ¿Vea? Y esto también envía un mensaje, Alfredo. Es decir, dejen de extorsionar a la gente. Si no, van a ir a parar allí, a ese lugar donde pueden pasarte cosas malas. Dejen de estar extorsionando a la gente, dejen de estarla matando. Hay una crisis económica, sí, y todos la sufrimos, pero no todos agarramos un arma, no todos vamos a sacarle dinero a alguien de la manera más fácil. Entonces también ese es un mensaje psicológico a los grupos que dependen también del crimen de las pandillas. Porque no solo son 70,000 pandilleros, es su base social que se ha acostumbrado a vivir de la renta y la extorsión que le hacen a la gente. ¿Y será esta base la que está haciendo los campamentos afuera de Mariona, por ejemplo? Bueno, ahí ha de haber gente también. Ese drama humano, ¿cómo lo podemos asimilar? El Estado debería de habilitar un sitio en internet para dar información a los familiares para evitar esas concentraciones afuera de los penales. Deberías tú, si te han detenido a un familiar, poder entrar a un sitio y que allí en tiempo real se te informe dónde va a estar, y que obviamente sabemos que ha sido detenido por agrupaciones ilícitas, ya lo ha dicho el director de la policía, ¿no? Por eso se está deteniendo a la gente. Entonces, y si hay alguien que efectivamente es inocente, pues obviamente pelear para que su familiar salga. Pero en los mismos casos que ha documentado Cristosal, una ONG que está acompañando a las personas que han sido arrestadas, digamos, injustamente, ha hablado en el primer mes de la aplicación del estado de excepción de 336 casos
que han podido documentar que son detenciones arbitrarias. Si hablamos de 2 meses, podríamos, digamos que ha sucedido la misma cantidad y podríamos estar redondeando, si querés, de 700 casos que podrían ser los que se ha cometido un error por parte de las autoridades. Ahora bien, ¿cuántos son? 30,000 detenidos, ¿verdad? Esa es la cifra que va ahorita, ¿no? Bueno, de 30,000, 700 equivocaciones o daños colaterales está dentro del margen de error que pasa. ¿Es injusto? Por supuesto que es injusto. ¿Es triste? Por supuesto, porque le podés arruinar la vida a alguien ahí. Pero, ¿cómo se enfrenta esta situación de guerra social de baja intensidad? Solo así. Solo si entendés que son terroristas y que este es un problema de seguridad interna, que el gobierno tiene que verlo y que, como ya lo dijimos anteriormente, también comenzar a trabajar esta parte de la prevención, la readaptación y la reinserción. Porque si no, solo la represión, estás tirando la pelota hacia adelante y tarde o temprano habrá un boomerang que regresará a la sociedad, que nos despertará, si tú quieres, de esta etapa de tranquilidad que aparentemente tenemos. Bueno, y es aquí, como digamos, al punto final de esta interesante conversación, Marvin, como que le vamos a dar la segunda parte a esto, a ver cómo se está poniendo cuando den la segunda prórroga, a ver si nos encontramos nuevamente, Marvin. Hay que ir viendo cómo se van desarrollando cómo se van las los eventos. Cómo se van desarrollando. Marvin. Un gusto haber estado contigo esta noche y saludos a tu audiencia. Enorme gusto. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.